Vamos a empezar a grabar y así iniciamos con la clase número 3 de método de estudio bíblico. Ahora, el próximo lunes, si Dios lo permite, iniciaríamos ahí a las 7 de la noche. Igual, de aquí en adelante, la clase va a ser más práctica. Va a ser más práctica. Vamos a entrar, vamos a ver 10 minutos de teoría y después queda la práctica. Nos vamos a dividir ahí en grupos y vamos a estar haciendo bastante práctica, bastante investigación. Así que ya viene lo bueno, ¿vale? Las tareas van a ser más seguidas, entonces ahí no, que no nos alcancemos con eso. Vamos a, vamos a compartir ahorita entonces la presentación y iniciamos, ¿verdad? Ya habíamos orado, así que damos inicio ya a la clase. Había una pregunta también entre semana ahora sobre la clase, si aplicaba cuál era el pensum de la clase, pero el pensum lo maneja el pastor Rafa, el pastor Rafael González, él maneja los pensum, pero esta es una de las clases que son básicas. Entonces, si usted quiere estudiar licenciatura, si usted quiere estudiar ya está en maestría o algo así, o de diplomado, esta es una de las clases primera, de la básica, ¿verdad? Introducción. Entonces, ahí cualquier información del pensum, ahí con el pastor Rafael. Eh, bueno, la clase, método de estudio bíblico. Ahí está la familia, pedimos sus oraciones ahí para las actividades que tenemos y estamos ahorita en la clase número 3, dejando lo que la Biblia nos enseña. Lo que habíamos visto de la evaluación eh, y las lecturas, ¿verdad? Lecturas y resúmenes. Aquí está, ya varios mandaron sus tareas del primer resumen. Entonces, los que no lo han enviado, por favor, ahí lo pueden enviar. El primer resumen es cómo recibimos la Biblia. Entonces, para la próxima clase ya pueden entregar la primera y la segunda. No es complicado, los que lo estuvieron haciendo ya, no les es complicado. Entonces, el 16 de febrero va a ser la entrega de las primeras dos lecturas. Y la otra de los otros métodos de estudio la vamos a dejar para más adelante, ya en marzo, ¿no? Así que hay tiempito para eso. Contactos, este es mi número de teléfono. Ahí estamos en el chat. Y este es el correo que vamos a estar usando. Entonces ahí se lo voy a enviar también por WhatsApp. Contestábamos la clase anterior, ¿por qué es importante la Biblia? Entonces hacíamos ahí mención de eso. Después mirábamos el método deductivo, el método inductivo, y mirábamos ahí la introducción. Y mirábamos las tres partes del método inductivo: observación, interpretación y aplicación. La observación de los hechos en el contexto bíblico. Interpretación para encontrar el principio que el pasaje nos enseña. Y la aplicación del principio a las situaciones parecidas en nuestra vida. Luego, a cada una de las partes donde se divide el método inductivo, le hacíamos una pregunta. Observación, ¿qué dice el texto? Interpretación, ¿qué significa el texto? Y aplicación es, ¿qué debo hacer? Observación, ver los hechos. Interpretación, ver el principio bíblico. Y aplicación, ver la tarea que se me va a dar a cada uno. Y hay una relación, ¿verdad? Siempre va a ir primero observación. Y hoy vamos a hacer un ejemplo. Vamos a agarrar un pasaje y vamos a hacerle la observación a ese pasaje. Y como mencionábamos en la clase anterior, este es el primer paso de observación. Vemos el texto,
vemos cada detalle y anotamos lo que observamos de dicho texto. Nos enfocamos en contestar estas preguntas: ¿qué, por qué, dónde, cuándo, cómo, para qué? Luego, en la parte de observación, allí nos enfocamos también en examinar el contexto, qué dicen los versículos anteriores, qué dice todo el párrafo, qué dice el capítulo y qué dice el libro. La interpretación, bueno, ahí el objetivo de la interpretación es llegar a un principio bíblico, llegar a un principio bíblico que nos enseñe ese pasaje. Y la aplicación es qué debo hacer, ¿verdad? ¿Qué debo hacer en una situación similar? Estoy pasando rápido porque ya habíamos leído esta, pero vale la pena, ¿verdad? Vale la pena todo el esfuerzo de aplicar el método inductivo. Hacíamos la pregunta de quién o de qué debo depender al estudiar la Biblia, ¿verdad? Y ahí había un versículo, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que cuando vamos a estudiar la Biblia, tenemos, ¿verdad?, que pedirle a Dios a través del Espíritu Santo que nos enseñe todas las cosas. Y, y aquí va la parte humana, y Él nos va a recordar la Biblia. Entonces, mi responsabilidad, ¿verdad? Y aquí había una pregunta: ¿qué es más importante? ¿Estudiar diligentemente la Biblia o depender del Espíritu Santo? Entonces, allí una no puede ir sin la otra, ¿verdad? Las dos son importantes en esta parte. La observación trata de analizar los detalles y los hechos que se ven en un pasaje bíblico. Y contestamos las siguientes preguntas. ¿Qué dice el texto? Entonces, hoy vamos a ver, ¿verdad? Eh, en, el, en, la, en la tarea que vamos a hacer hoy, tenemos que ver qué ciudades se mencionan, qué pueblos, hay unos nombres personales ahí también, hay unas características que tenían esas personas, entonces eso todo tenemos que anotarlo, ¿verdad? Las circunstancias, si podemos determinar qué año era y todo eso, ahí es importante dejarlo bien claro y es parte de nuestra investigación, ¿verdad? Las opiniones, las personas, las ideas, todo esto para determinar qué había en la mente del escritor y el contexto cuando el texto fue relatado, ¿verdad? Cuando ese pasaje fue relatado. Ajá, aquí había un punto, ¿verdad? Dado que la Biblia es la palabra de Dios, no podemos acercarnos a la Biblia como si fuera cualquier otro libro. Eh, no sé cuántos siguen comprando, ¿verdad?, el diario de forma impresa, ¿verdad? Digamos, algunos que les gusta leer bastante lo pueden hacer, ¿verdad? O uno agarra la computadora, agarra el teléfono y ahí entra los diarios de Honduras, ¿verdad? Pero si yo leo y escucho y miro las noticias y todo, no es lo mismo a leer la Biblia. No es lo mismo a leer la Biblia. Entonces, es diferente la forma de acercarnos a ella. Y por ello debo de esforzarme más para comprenderla. Y siempre podemos aprender algo más. Siempre podemos aprender algo más. Aunque, y les digo, ahora como experiencia ahorita, ¿verdad? Gracias a Dios me ha permitido dar esta clase ya, no sé si 3, 4 veces ya, y me puse a estudiar otra vez el pasaje. ¿Por qué? Porque siempre podemos aprender algo, ¿verdad? Y ahí les voy a dejar una tarea que va a ser un cuestionario y esta parte, ¿verdad? Aquí vemos, no es para todos el leer la Biblia. Digamos, hay científicos que lo han leído, pero no han encontrado tal vez la riqueza que uno como cristiano la puede sacar. Y 1 Corintios 2:14 dice eso, ahora que el Espíritu Santo a nosotros nos enseña, pero a los que no tienen el Espíritu de Dios,
hay cosas que son ocultas para ellos. Entonces, uno como cristiano tiene, ¿verdad?, la oportunidad de que Dios le habla a través de la oración. Eh, Salmo 119, 18, que Dios me ilumine a mí cuando yo estoy leyendo, ¿verdad? Mismo Efesios 1:18 habla de eso, que a través de la oración pedirle a Dios que me guíe, ¿verdad? Y como decía Santiago 1:22, que la persona, ¿verdad?, que practica las cosas, es la que va a tener, la que va a ser bendecida. Santiago 1:25, ¿verdad? Y que tenemos, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de obedecer la palabra de Dios también, y por eso nos vamos a acercar a la Biblia. No es cualquier otro libro, no es eh, el código de trabajo, no es cualquier otro material que tenemos, sino que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y por ello tenemos que autoexaminarnos, tenemos que ver lo que dice ese pasaje, tenemos que analizar y decir, así como dijo David, ¿verdad? Examíname el corazón y ve si hay en mí algo impuro, ¿verdad? Y perdona, pedir perdón también. Y el punto 5, cuando hacemos el método de observación, tengo que estar dispuesto a que Dios me enseñe. Lo mirábamos antes, ¿verdad? No venir como unos maestros. Yo ya sé lo que dice este pasaje, así que no hay problema, ¿no? No es así, sino que vamos a aprender, vamos a aprender. Y aquí, ¿verdad? Tómese el tiempo suficiente. Lea el texto varias veces para tener un entendimiento general del pasaje. ¿Cuánto es varias veces? Bueno, yo les puedo decir unas 2, 3 veces. Y les mencionaba lo que decía un profesor. Usted va a leer la Biblia. Usted va a enseñar de un pasaje. Tiene que leer el libro entero. Tiene que saber de qué trata el libro entero. Y yo aquí hago, ¿verdad?, utilizo las herramientas. ¿Por qué? Porque me toca enseñar de un pasaje. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, voy a ir a YouTube y voy a escuchar la lectura de la Biblia de todo ese libro. Y así tengo un panorama general. Yo voy leyendo con la Biblia y voy escuchando, y así no me voy perdiendo y voy aprovechando el tiempo y voy más rápido. Entonces, los que tengan la oportunidad de viajar y todo así, y pueden ir escuchando la Biblia, escuchando la lectura de la Biblia, eso les aporta más a su preparación, ¿verdad? Mire el contexto, mire lo que dice todo el libro, todo el pasaje. Entonces, ese es importante al momento de sacar la observación. El contexto son los versículos que rodean al pasaje que se está estudiando. Entonces, yo les puedo decir, ¿verdad? Vamos a estudiar tal pasaje. El de esta clase va a ser Jeremías 1. Bueno, voy a ver qué es lo que había en ese momento y voy a analizar el contexto, voy a examinar el contexto. Estas son las preguntas como preguntas claves. ¿De qué hablan los versículos previos? ¿De qué hablan los siguientes versículos? Va a haber una tarea que va a ser el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, a cada uno les vamos a asignar que hagan una tarea de cómo Pablo llegó a tal ciudad. Y ahí están los pasajes. Ustedes van a hacer la investigación, entonces ahí tienen que ver, era tal viaje misionero y después fueron a tal lugar. Ahí miran el contexto. Después el tema del párrafo. Ustedes van a poder ir determinando eso, ¿verdad? El tema del capítulo. Entonces, encerrar, ¿verdad?, en una frase eso. El propósito del libro, como mencionamos en una de las clases anteriores, ¿verdad? ¿A quién escribía Mateo? ¿Quiénes eran sus oyentes primarios? ¿A quién iba dirigido el libro? Entonces, eso tenemos que tener el contexto de eso, ¿verdad? Y es muy diferente, ¿verdad? Estudiar un libro en el Antiguo Testamento y estudiar un pasaje en el Nuevo Testamento.
el contexto es diferente también. Entonces, eso es la observación. Y aquí va lo de la estructura. ¿Cuáles son las palabras claves? Y hago la pregunta, ¿cuál, no sé si ustedes han investigado, cuál es la palabra que se repite más en el libro de Juan? ¿Alguien? Aparte de nombres personales, ¿verdad? Jesús y demás, pero la palabra que más se repite en sus diferentes conjugaciones es creer, es creer. Entonces, aún Juan 20 termina diciendo, ¿verdad? Estas palabras es para que ustedes crean, para que creamos. Entonces, eso tengo que verlo en el pasaje también. Una palabra que se repite varias veces, esa puede ser una palabra clave. Y después buscar comparaciones, ¿verdad? En el libro de Proverbios hay muchas comparaciones, muchos contrastes, así también. Entonces, tengo que entender, ¿verdad? En el libro de los Salmos, en la poesía también hay muchas comparaciones. Luego, la progresión de una idea. Esto es clave porque en nuestro material, ahí viene, ¿verdad? Sí, digamos, si ya estamos estudiando el viaje misionero de Pablo, entonces es narrativo, entonces va siguiendo una idea. Si vemos también el contexto, el libro de los Salmos, los últimos salmos es cuando estaban ya más cerca para ir a entrar a Jerusalén y adorar. Entonces son los salmos de ascensión que se le llaman. Entonces tiene un contexto diferente a los otros salmos. Entonces esa progresión de una idea, eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? ¿Cuál es el conjunto de todo el pasaje? ¿Cuáles verbos se aplican? Si, ¿cuáles uniones hay? La unión, eh, si usted va a leer un pasaje, lastimosamente, ¿verdad? La división de la Biblia eh, no estaba en el original. El original era un solo texto seguido, 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 no había separación en capítulos y en versículos, eso se hizo mucho después, eh, pero hay separaciones que cuando se traduce en la Biblia, dice, y después de esto, o para qué, y empieza ahí, entonces uno tiene que leer el capítulo anterior y tiene que leer ese capítulo para poder entender a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Y las ilustraciones, ¿verdad? Lo que le mencionaba la vez pasada, ¿verdad? Que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy la planta. Entonces, no es que Jesús se refiere a que Él es un árbol, no, sino que está haciendo una alusión, ¿verdad? Una ilustración de que nosotros tenemos que estar pegados a Jesús como una rama, ¿verdad? Y así tener fruto. Y lo del tipo de la literatura, a qué se refiere cada una de la literatura, ¿verdad? Y esta es la segunda tarea, por eso la dejamos ahí como tarea. Si es historia, si es profecía, que es el que vamos a ver hoy, si es alegoría de un pasaje, si es una verdad didáctica, algo eh, directamente enseñado, o si tiene que ver con algo lógico, ¿verdad? Y aquí va, ¿verdad? Las personas que no conocen o no han creído en Cristo y leen la Biblia, ellos le van a hallar más sentido al libro de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque el libro de Eclesiastés tiene mucha filosofía y dice, hice todas las cosas y todo es una bomba, una burbuja de jabón. Todo es vano, no hay nada, ¿verdad? No hay nada de sentido en las personas. Y ese es un tipo de literatura, ¿verdad? Que catastrófica, pero que tiene que ver algo con lógico. Entonces, ese es un tipo de diferente de literatura también y hay que analizarlo como tal.
las parábolas ahí de la moneda perdida, de la oveja. Entonces, hay que interpretarlo de forma diferente. Entonces, por eso es que vemos estos puntos también del tipo de la literatura. Y el objetivo en la observación es formular estas preguntas. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué? Entonces, digamos, yo lo tenía como cuando daba la clase así en presencial, le decía, bueno, vamos a sacarle fotocopia a esto y ustedes lo van a tener en su Biblia. Y esas son las preguntas que hay que hacerle al pasaje. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué? A alguno de ustedes le va a tocar predicar ahorita, enseñar. Hágale primero estas preguntas al pasaje. Y es la parte de la práctica que vamos a hacer hoy también. Vamos a leer Jeremías 1, del 1 al 19, y vamos a hacer el ejemplo de observación. Entonces vamos a buscar ahí nuestras Biblias y vamos a, después de leerlo, lo vamos a leer dos veces. Tendríamos que haberlo leído tres veces, ¿verdad? Pero lo vamos a leer dos veces y después vamos a ir contestando las preguntas que están ahí en su material. Si ustedes no tienen el material, entonces aquí vamos a verlas. Quiero que aquí tengo las preguntas. Sí, aquí están las preguntas ya. Entonces, vamos a empezar primero leyendo. Entonces, ¿alguien le gustaría leer eh, todo el pasaje por primera vez? Jeremías 1, del 1 al 19. ¿Puedo leer, pastor? Sí, está bien, hermana Carmelina. Puede leer, por favor. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, te te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Más, hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán
cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no se haga yo, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Muchas gracias, hermana. Eh, bueno, a orar, vamos a orar y después de y la oración va a ser para que Dios nos guíe, Dios nos dé sabiduría y nos permita ahora hacer esta práctica de eh, sacarle todas las preguntas al texto. Entonces, ¿quién nos quiere dirigir en oración? Yo, Amén. pastor, Ujú. oremos. Hermano David, sí. Padre, le damos gracias una vez más en este momento, Señor, que nos prestamos a considerar tu palabra, a estudiar, a meditarla. Sea usted a través de su Espíritu Santo, Señor, iluminándonos para poderla entender, comprender y extraer de ella, Señor, así lo que tú quieres comunicarnos a nosotros, Señor. Todo lo dejamos en el nombre de Cristo. Amén. Perfecto. Ya lo leímos la primera vez, ya nos encomendamos a Dios, vamos a leerlo una segunda vez. Y ahora vayan pensando, ya vieron el listado, ¿verdad? Habían un listado de personas, ya vieron en dónde estaba Jeremías, ya vieron que Jeremías hizo, tuvo un encuentro personal con Dios y dijo primero no y puso una excusa, ¿verdad? Entonces ya vimos eso. Ya vimos después, la otra parte era la, las ilustraciones que utilizó Dios. Entonces, vamos a ver, vamos a leerlo otra vez y vayan teniendo en su mente esto también. Las preguntas: ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Qué le vamos a hacer al texto? ¿Alguien más quiere leer todo el capítulo 1, por favor? Amén. Uh-huh. Sí, amén. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Josías, en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño.
Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve sobre su faz. Veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Listo. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Gracias a todos por la participación. Excelente. Entonces, vamos a dividirnos ahora en grupos. Yo los voy a, si no tienen lápiz, eh, por favor ahí pueden buscar ahí lápiz, papel y todo. eh, y nos vamos a dividir en grupos y cada uno va a ir contestando, si tienen el material ahí, vamos a ir contestando la página 126, 127, 128. Primero, un grupo va a contestar estas preguntas. ¿Quién? Entonces, van a haber dos personas que van a estar contestando estas preguntas. Y si hay otras preguntas, ¿quién? Entonces lo van a agregar ahí. Otro grupo va a contestar las preguntas ¿qué? O las preguntas ¿cuál? Entonces ahí hay un ejemplo de las preguntas. Aquí tenemos que tener cuidado porque en nuestro material, recuerden que unas partes son traducidas. Entonces, aquí a veces usan la palabra qué, a veces usan en la traducción la palabra cuál. Entonces, ahí tenemos que tener esa diferencia y todo ahí. Y el otro grupo va a analizar estas otras preguntas. ¿Dónde, cuándo, por qué y cómo? Entonces, ahorita vamos a hacer los grupos. El grupo
Grupo quién le puedo agregar dónde también. Y al cuándo le puedo por qué y cómo. Sí, así lo vamos viendo. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer las divisiones. Yo los voy a agregar así de una forma aleatoria. Yo sé que aquí se puede, pero en algún lado, ajá. Breakout rooms. Listo. Vamos a agregar entonces. La primera es qué y cuándo. ¿Qué y cuándo? Segunda es, perdón. Vayan buscando un lápiz o ténganse ahí su computadora lista. Y vamos a ver cuándo, cómo y por qué. Yes. Ahorita voy a asignar a dos de ustedes. David y hermano Edwin. Hermano Edwin. Y- Listo, entonces les va a aparecer, hermanos, en su pantalla, les va a aparecer ahí que se van a agregar a una sesión, a un aula. Entonces, si pueden irse agregando y van a ir contestando las preguntas. Se las voy a mandar por WhatsApp también ahorita. Bueno, David, si quiere, ahí le va a salir en su pantalla unirse a una sesión. Entonces, dale clic ahí en unirse. No le escucho, ¿no? No, todavía no me parece. No sé. Ah, ok. Ahorita le mandamos entonces, hermano David Mejía, ¿verdad? Ujú. Si quiere, cambie de. No le sale ahí en el teléfono. Si se mueve para No, un lado, no le sale. ahorita estoy en la computadora. Ajá. No sé ni entrar, recording, bueno, No. no, no, todo está igual. Mm. No veo, solo le hable, no Ok. sé. Le voy a mover a otro lado y después lo voy a mandar de regreso aquí. Vamos a ver si le sale. No, creo que aquí tendría que poder.
¿Le salió algún mensaje en la computadora, hermano? Que le dice ir a una sesión. Ahí Sí. para en el segundo semestre. Ok. No ha mandado los... No he dicho nada, tendría que decir algo, ¿ah? Sí, Bueno, que le escriba al WhatsApp, a ver qué, pues, está seguro, porque atrás ya lo dije. pero Vamos sí a ver. decía quién, fíjese. Pero dijo que iba a mandar unas preguntas. Ujú. Pero no, o no dijo del pasaje, ¿va? ¿De qué versículo va? Hola, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Ahí le estoy mandando al Bendiga, chat pastor. las preguntas, pero son las mismas que salen en la presentación. A usted les tocaría las preguntas quién y las cuándo, creo que son. ¿Quién? Pastor. Diga, Em, usted quedó de mandarnos unas preguntas, pastor. correcto, es la que están en el material. Ahí se las mandé ahorita al grupo de WhatsApp. Esas son las quién. Ah, sí, ya. Ujú. Ahorita estoy Y viendo. le, y les voy a mandar las preguntas cuándo. ¿Quién y cuándo nos... Esas les tocan a ustedes, correcto, contestar. Entonces ahorita van a leer el pasaje y van a ir contestando esas preguntas. Ujú. Muy bien, pastor. Sí, nos cae las de cuándo, las preguntas de cuándo. ¿Usted va a agarrar las de cuándo, dice? O lo Hola. hacemos? No, en parejas, háganlo en parejas, hermano, háganlo en parejas. No, las de quién no, es en pareja. En pareja, las de quién y Ok, las de cuándo. ok, Pero quiero entonces. saber del... Leen la pregunta y van contestando ahí. Hermano, es todo el capítulo, ¿ah? De todo el capítulo, correcto. Ok. La ventaja es que Del las 1 al preguntas ya 19. están. Sí, sí, correcto. Ujú. Ok, entonces ya vamos. Muy bien, pastor.
¿A quién se atribuye esta porción de las Escrituras? Bueno, ¿quién se le dio esta? Jeremías, va hermano, Así es, Correcto, hermano. así es. al profeta Jeremías. Ujú. Ajá. Profeta Jeremías. Luego la otra, ¿quiénes son las personas mencionadas en este pasaje uno y 2? Bueno, hay que 1 2. Primero, la palabra de Jeremías. Primero de Jeremías. Allí haga la lista. Hay que hacer la lista ahí de las personas. Sí, Jeremías, hijo de Sí, hay que hacer la lista. Ujú. Hilcías, de los sacerdotes que vivieron en Benjamín. Eh, Hijo Josías, de Hilcías. Josías, hijo de Amón. Listo, hermano. Los dejo. Voy a ir a la otra, a la otra, al otro chat. Pero ahí ustedes lean el versículo y van Muy bien, pastor. completando, lean Gracias. la pregunta y van a ir buscando ahí en Jeremías 1. Muy bien, pastor. Listo. Bueno, por versículo 2 va. Entonces, hermano, Por sí, versículo 2. sería en la pregunta 2. En la pregunta,
¿sí o no? Profeta. Profeta a las naciones. ¿Ah? No, hoy sí aprende. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Cómo Entonces, van, hermano? el, Pastor, este, este que nos dio está hermoso, pastor. Sí, les di las buenas a ustedes porque sé que son buenos, así que va Ah, larga la lista. sí, verdad. Sí, pero igual, no se preocupen, ustedes avancen en las que puedan, nos vamos a reunir después y vamos Y a seleccionar unas 2 o 3 preguntas como las más importantes. ahí vamos, Entonces, ya somos rabinos, teólogos, exegetas, no, apologetas. aquí ya nosotros estamos en otro nivel ya, hermano. ¿verdad? No, Sí. excelente, ánimo, ánimo. Ahí Gracias, igual, hermano. la idea es, no se va a poder completar todo ahorita, pero la Sí. idea es avanzar lo más que podamos y entregarlo todas las preguntas para la otra semana. Entonces Entonces, nosotros nos podemos conectar aparte, hermano, con ya sea con videollamada o alguna cuestión ahí con el hermano Elmer para ir ¿sí? definiendo lo que nos quede. Podría ser. Correcto, correcto, sí, sí, sí. Igual, la idea, sí, la idea es terminar ahorita en parejas así en los grupos, la mayor cantidad que podamos, ¿verdad? Pero después, entre semanas, sí se pueden reunir ¿Y para ir Bueno, cuántos terminando lo yo, grupos demás. tenemos? Ujú. Listo. Tenemos ahorita, porque ahí como vamos lo podemos terminar, esto está fácil. Dele, 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 dele. Igual, si no, si ya terminaron las preguntas, ¿qué? Pasen a la siguiente. dos, Ah, cuatro, no, hombre, seis, ya, esa es ocho, que es la mitad de la página. Sí, es bastante, es ocho, bastante. dos. Listo. Entonces, ánimo, ánimo. Ok. Ahí nos vemos en un Gracias, hermano ratito. Darío. Está Nos bien. vemos, nos vemos. Bye. Entonces, el rol de Jeremías. ¿Cuál fue el alcance del rol de Jeremías? Sus manos, ¿verdad? Sí, cuatro cosas hay ahí. ¿Cómo van, hermanos? Pues aquí, peleando con esta pregunta ahí. Que le digo a los hermanos, pastor, ¿Sí? a nosotros nos tocó por qué y cómo, pero dice, aparecen dos preguntas primero, ¿por qué está apresurado Dios en el versículo 12? ¿Por Ajá. qué está juzgando Dios a su pueblo? Pero aparece otra opción que dice otro.
Correcto. Si ustedes encontraron otra pregunta, ¿por qué? Entonces ahí le escriben. Y también le vamos a agregar las preguntas ¿dónde? También a eso. A ustedes como grupo. El grupo es bueno. Entonces, si ustedes encuentran otra pregunta, ¿por qué? Entonces ahí también la escriben. Yo les decía a los hermanos, que la palabra decía que por qué vino palabra de Jehová a Jeremías. Sí, también. Ujú. Pero Esa es una buena. ¿Por qué? Porque Dios no eligió a otra persona. así es. Ujú. Entonces, Usted pregunta, pero tenemos que dar la respuesta también. también Hay que contestar. hay que contestarla, hay que contestar. Pero bueno, Hermano, ahí están todas las respuestas. no, y de todas estas preguntas, eh, ¿dónde, por qué, cómo? Ustedes elijan la más importante, una que sea la más importante de esas, para como encerrar todo, encerrar todo. ¿Y por qué le dijo Jeremías a Jehová que no podía hablar? Ajá. Y si ustedes buscan en el diccionario, esa palabra es la palabra, aquí la tenía, es la palabra Nahar. Y la palabra Nahar se refiere, sí, puede ser un niño pequeño, pero más se usa para un joven de 20 años. Un joven de 20 años hasta antes de casarse es un Nahar, un Nahar. Entonces, ¿era niño Jeremías? No. No, era un muchacho joven, soltero. Entonces, por eso, y Dios le dice, bueno, tú eres, tú eres no un niño, sino que eres un joven. Entonces, no es una excusa, no es una excusa, ¿verdad? Me gustó la palabra, la pregunta que utilizó el hermano José Rodríguez. Ujú. ¿Por qué Jehová escogió a Jeremías? Ajá, Entonces, en el versículo 1 podemos ver, dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, ajá. en la tierra de Benjamín. O sea que no es un desconocido, tampoco es un neófito, sino que es alguien conocedor, pues, Así es, así es. Entonces, ¿verdad? Dios ya lo tenía en el plan perfecto de Dios. Preparado. Ya lo tenía preparado, correcto. Entonces hizo todo para que él naciera, que él fuera sacerdote, y los sacerdotes tenían que estudiar la Biblia, tenían que conocer la ley. Sí. Entonces Dios ya lo tenía. Entonces desde pequeño, bueno, ustedes leen Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio 6 dice que los judíos lo primero que le enseñaban a los hijos era esa parte de Deuteronomio 6. Jehová, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y eso, ¿verdad? Y era lo que le transmitían el padre al hijo. Antes de empezar a leer, era lo primero, ¿verdad? Era lo primero. Después le enseñaban la ley, después tenían que leer la Torá. Entonces, pero eso era, cualquier judío tenía que hacer eso. Pero, y más un hijo de sacerdote estaba siendo instruido siempre ya desde antes. Entonces Dios lo eligió. Sí, muy bueno. Pastor, ahí, ¿por qué le dijo, ciñe tu lomo y levántate? Hay un contexto ahí, ¿verdad? Sí, eh, muy... ah,
Bueno, fíjese que hoy estaba leyendo ahora, cuando dice no temas, hay varios, no temas, Dios le dijo a Moisés, no temas, Dios le dijo a Josué, no temas, le dijo también a... ay, ¿a quién más era? Habían varios personajes de la Biblia que Dios le dice no temas. Entonces, si estaba ciñete, significa que estaba como sin camisa o algo así. Entonces, y la idea le dice, bueno, ponte en orden o alístate porque te voy a utilizar. Entonces, sí, es una frase que em, lo llama como a estar pendientes, a estar prontos a actuar en algo. Entonces, sí, muy Bueno, buena entonces nos quedamos en pregunta. ¿dónde? ¿Dónde la última? ¿Dónde? Nos agregaron dónde también. Sí. Sí, les agregamos dónde también, porque la verdad que esa parte es geografía, pero uno pensaría ahora que están largos, ¿no? Están a 5 kilómetros de Jerusalén al norte. Es como ir de San Pedro a Lima, hay más de 10, entonces estaban cerquita, ahora, estaban cerquita. ¿Cuántos? 5 kilómetros de eso. Ujú. Sí, Anatot, la ciudad de Anatot. Entonces, esa es una pregunta, ¿dónde, verdad? Ujú. Bueno, se llevó a cabo en Anatot, ¿va? Anatot, correcto. En tierra de Benjamín. Ujú. Y Está ubicado en el lugar, dice, en cerca de tierra de Benjamín. Jerusalén, cerca de Jerusalén, correcto. Cuando ya estén listos y tengan ahí, elijan una de dónde, una de por qué y una de cómo. Y ahí la compartimos después ya en el grupo. Ujú. Amón. Entonces está lo mismo aquí. Es como que lo único que aquí dice Joacín y arriba dice Josías. Dice que Josías era hijo de Amón y Joacín era hijo de Josías, rey de Judá. Entonces tendríamos que, si me lo dice usted así, entonces Solo sería Amón, Josías, como lo describiríamos aquí. Pero, o sea que aquí hay dos hijos de Josías que fueron reyes. Un descendiente, un descendiente. Ujú. Uno era el hijo y otro era el nieto, sería ahora. Bueno, entonces sí. Pero ¿qué no dice nieto? Ajá, no dice nieto, solo hijo de. Es Entonces, solo hijo de. ajá, Entonces había que ver ¿cómo se llama aquí ay, la genealogía, correcto, para ver, para poder, sí, porque aquí no lo identifica como, solo dice hijo, y pues también dice nieto, ya, y ajá. ahí cambia la cosa. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Que Jeremías estuvo con varios reyes, no solo con un solo rey y ahí terminó de servir, ¿no? Sino que Jeremías siguió siendo sacerdote y siguió dando la palabra de Dios en diferentes reinados y ellos no quisieron obedecer y por eso les vino el juicio ahora. Pero ahí es importante eso, notar que estuvo con diferentes reyes. Ujú. Bueno, aquí no. Muy bien. Sí, nos habíamos equivocado, pastor, porque es que, como yo le pregunté todo el capítulo, usted me dijo todo el capítulo y nos vimos con todo el capítulo, pero ya viendo volvimos ahí a las preguntas y las preguntas están más especificadas en
especificar. Y ahí donde No hay problema, no hay problema. No, igual, esa es la parte de estudiar, esa es la parte de estudiar que ustedes tienen que tener el contexto general de todo el capítulo y después especificar las preguntas, después especificar las preguntas. Entonces, está bien, no hay problema. Ok. Bueno, vamos Ujú. a ir avanzando. ¿Quiénes son las personas que Dios? Listo, le vamos a dar ahí unos 5 o 10 minutos más y después vamos a ir al grupo. Igual, si algo no se termina ahorita, la idea es tener toda la semana para ir terminando todas las preguntas, no solo las que le tocan ahorita, sino que ir terminando todas. Y se pueden reunir también en grupos, puede reunirse ahí entre semana y ir contestando también. Ujú, Ok. ujú. Bueno, vamos a seguir entonces. Perfecto, perfecto. La otra pregunta, hermano, ¿quiénes son las personas, quiénes son las personas que Dios está convocando para traer desastre a la tierra? Versículo 15. Está en el versículo 15. El 15 entonces. Y reinos. Puesto. Como Muy bien. les Y agrego, luego les agrego otra más. describe la tarea de Jeremías. No habíamos dado, íbamos a hablar de usted, pero ya lo hallamos. Ya entré, justo entré. No, dele. Muy bien, entonces el versículo 10, la tarea de Jeremías, el verso 10. La progresión es arrancar todas las que siguen ahí para arrancar, Destruir, edificar y plantar. arrancar, destruir, ¿qué es eso? El coso del puff. Sí. Muy bien. Entonces dice arrancar y para destruir, para arruinar y derribar, hermano. Arruinar y derribar. ¿Ustedes lo hubieran hecho así? En el sentido de una persona que se dedica a la tierra, ¿ustedes lo harían de esa forma, esa progresión? ¿O primero es al revés? Es que es dependiendo, hermano. Ujú, ujú. Es dependiendo, porque yo entiendo que aquí él tiene que hacer este tipo de cosas porque ya es una situación ahí espiritual, no tanto de meramente de agricultura y eso, ¿verdad? Ujú. Sino que era un problema donde había que derribar y que había que, por ejemplo, si habían altares a otros dioses, tenía que ir y derribar eso. Así es. A esa parte se refiere al pecado. ¿Verdad? Tenía que confrontar directamente el pecado primero para después actuar de otra forma. Arruinar los planes que tenían. Correcto. Arruinar los planes. Sí, sí, porque si nosotros lo ponemos invertido, entonces ya cambia el sentido, ¿verdad? Sí, Del así es. proceso. Así es. Primero tenía que confrontar el pecado, así que Sí, excelente. correcto. Muy bien, muy bien. ¿No? Y eso es todo para analizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué? Entonces, igual, ¿verdad? Así, a ustedes les toca. Bien interesante la clase, hermano, porque por lo general uno está exponiendo la palabra del Señor y lo está haciendo de una manera así, algunas veces hasta malinterpretados los versículos, Ujú. ¿verdad? Y yo quisiera que después, hermano, no sé si en algún momento el Señor nos da la oportunidad de que nos conectemos usted y yo, porque tengo algunos versículos ahí que yo estoy bien interesado en saber si realmente es eso lo que nos predican a nosotros, no tanto. Ujú. A mí me ha tocado predicar algunas veces y ahora que yo soy confrontado, entonces me pregunto si realmente yo estuve exponiendo una palabra ahí incompleta o mal interpretada. Entonces quisiera en algún momento yo
que nos encontremos ahí en una hora de preguntas y respuestas o de alguna cosa ahí con usted para aclarar algunas cosas que de repente usted ya las ha estudiado y que las maneja ya con el enfoque, en el enfoque correcto, ¿verdad? No, con gusto, con gusto. Igual yo le tengo otras preguntas más ahí que complicadas también. No, pero Sí. no, ahí con gusto podemos estudiarlo, podemos ir analizándolo y todo, y ahí estamos, a la orden. Interesante en persona, ¿va? Una baleada, un cafecito, un juguito ahí de por medio. Se imagina tener el privilegio. Bueno, ustedes Dicen, tienen un poco como más de dicen posibilidades. aquí, por el lado de Villanueva, toca los Espíritus Santos. Háblale. Habla, papá. Entonces, el hermano Elmer y usted, pastor, tienen ahí la posibilidad de verse de repente algún día. Pero yo ya estoy más retirado. Hermano, está en Las Vegas, Santa Las Bárbara. Vegas, Santa Bárbara. Aunque No, puede venir por estos lados a aguantar frío un rato y discutimos algunas cosas. Sí. Nosotros vamos a ir al Edén cuando el niño va a ir al canal ahí a hacer un entrenamiento. Entonces vamos a andar por ahí cerca pronto. Entonces, cualquier cosa ahí le aviso. Hermano, vamos para este fin de semana, vamos para allá, vamos a estar un rato ahí. Entonces, ahí cualquier cosa. Ahí caemos, miren. Vamos. De repente y nos podríamos ver ahí ¿Verdad? Sí, para que nos tomemos aunque sea un cafecito o algo ahí. excelente. Perder el amor, decía un hermano, a las 3 litros y a la bolsa de semita. Sí. Con todo, ¿no? Con todo. Sí. Sí. Bueno, De acuerdo. perfecto. Entonces, ahí vamos a dar unos 5 o 10 minutos y después nos reunimos en el otro chat. Excelente, hermano. Vamos a seguir entonces con Perfecto. hermano Elmer acá. Ok, Manuel. Recording in progress.
Hola, hola. Hola, 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 hola. En 4 minutos regresamos a A la la sala principal.
Hola, hola. Ya estamos todos por aquí. Ujú. La vista de- Bueno, vamos a tomar una foto para pasar lista. Me he olvidado eso. Ahí está. Vamos. Todos viendo. 1, 2 y 3. Perfecto. Pastor, Diga, hermano. falta el hermano Marroquín, creo que llamaba, el apellido. Hermano Tulio. Hermano Tulio, falta. No, ya está. Creo que ya está. Ahí Estoy, está. aquí estoy. Ahí está. Sí. Ninguno se me perdió ahí en la llamada. Ahí estamos. Bueno, hermanos, ya vieron un poco de cómo debería ser nuestra jornada de estudio, ¿verdad? Que lleva bastante tiempo. Vamos a ver. Voy a compartir aquí. Ya vieron, ¿verdad? Que ah, si ya nosotros solo hacemos esta parte de asignarle, hacer las preguntas al texto, lleva tiempo, ¿verdad? Lleva tiempo para un análisis y eso es lo ideal. Eso es lo que nosotros como estudiantes de la Biblia deberíamos de hacerle las preguntas al texto, ¿verdad? Am, Así que, bueno, vamos a compartir un poquito de una pregunta que más le llamó la atención. Recuerden, esto va a quedar como tarea para la siguiente clase, ir completando todas las otras preguntas. Digamos, qué, cuándo, cómo, por qué, cómo, todas esas tienen que ir contestándolas. ¿Pueden reunirse en grupo? Sí, pueden reunirse en grupo y hacer la tarea en grupo. No tengo problema de eso. Pero cada quien tiene que enviarme, ¿verdad? Enviarme ahí la tarea. Entonces, pero vayan trabajándola y digamos, si tienen una pregunta, me manda un WhatsApp y con gusto ahí podemos contestar, ¿verdad? Pero esta tarea es para el próximo lunes. Completar todas las preguntas ahí de Jeremías 1. Bueno, alguien que nos quiera compartir de el grupo que le tocó la pregunta ¿quién? ¿Cuál creen ustedes que es la que encierra la que podemos sacar de que es la más importante? ¿Quién estuvo con la palabra, con las preguntas quién? De nosotros, pastor. El hermano David, la hermana, no, se me olvida el nombre de ella. Ujú. Sí, hermana Carmelina. Ajá, ajá. ¿Cuál, cuál pregunta creen ustedes que es la más importante de las quién? ¿A quién se atribuye esta porción de la escritura? Correcto. Y no es que tenemos que hacerlo místico, no, si el pasaje ya lo dice, listo. Para nosotros es suficiente eso. Si el pasaje lo dice, ya. Eh, y hago la pregunta, ¿verdad? ¿A quién se refieren las personas que Dios está convocando para traer el desastre a la tierra? Dice del norte. Ujú. Entonces, ustedes le pueden añadir, fue Babilonia, fue Nabucodonosor, porque ya conocemos todo el contexto, ¿verdad?
pero para Jeremías solamente era alguien del norte, no tenía más referencia, ¿verdad? Entonces, pero por eso es que tenemos que enfocarnos en lo que dice el pasaje, lo que sí dice, y enfocarnos en eso y centrarnos en eso. Muy bien, hermano, excelente. Una pregunta, pastor. Bueno, diga, hermano David. Usted se refirió a algo ahorita, ¿va? Pero ahí ya sería otro anexo, otro estudio más, que lo que es el contexto histórico, ¿va? ¿Verdad? Porque como usted dijo, podemos agregarle la geografía de Babilonia, entonces, pero aquí no está, pero para llegar a ese punto, entonces tendremos que estudiar el contexto histórico del libro y también el contexto histórico del autor para poder tener una mayor y un apoyo general de lo que está diciendo y complementos pues, que enriquecen a estas preguntas, ¿verdad? Correcto, eso es. ¿Y dónde está eso? Un diccionario. Ujú. Un Ah, diccionario. correcto. Ahí. ¿Quién era Hilcías? ¿Quién era el rey que se menciona ahí, Josías? Ujú, ¿Quién era eso? Y ahí la fecha no nos dice la ujú, Biblia qué fecha era, pero ujú, nos dice en los días de este rey, en ujú, los días de este otro rey, en los ujú, días de este otro rey. Entonces, y uno por historia bíblica ya ujú, sabe que en el 580 y algo y en el ujú, 627 fue cuando se llevaron a, bueno, Nabucodonosor invadió a Jerusalén. Entonces uno ya fue en este momento. Entonces tuvo que haber sido desde este tiempo hasta este tiempo. Entonces por eso es muy importante hacer la pregunta, ¿quién, verdad? ujú. ¿Quiénes son los personajes principales allí? Entonces, excelente, muy bien, es cierto. A veces el libro no lo menciona. Digamos, una pregunta bien clara en eso, o la pregunta que tenemos que ver es, ¿quién escribió Hebreos? Ujú. Y ahí dice, unas personas dicen que fue Pablo, otras Ujú. personas dicen que fue Apolos, porque él sabía bastante del Antiguo Testamento, pero Dios dijo, bueno, no es necesario que sepamos. Entonces no la firmó y la selló alguien. Entonces, pero si los judíos de la iglesia primitiva decidieron que ese libro estuviera nuestro canon, entonces, bueno, nosotros lo aceptamos como tal, ¿verdad? Entonces es palabra de Dios. Y hay mucha riqueza del Antiguo Testamento ahí. Pero, ¿quién lo escribió? No sabemos. Tuvo que haber sido un judío que sabía bien el Antiguo Testamento, mostrando que Jesús cumplía todo. Entonces, por eso es importante ahí, ¿verdad? Lo que tenemos escrito y después buscar en otros diccionarios o concordancias o algo así para ubicarnos bien en esta parte, ¿verdad? Excelente, muy bien, hermano. Si no hay otra pregunta, entonces el grupo que tenía qué o cuál, para ustedes, ¿cuál sería o cuál es la más importante de las preguntas ahí? Pueden haber varias, ¿verdad? Pero elijamos una. Un montón había en esto, hermano. Hermano Edín y el pastor Elmer. Bueno, que inicie el pastor Elmer y luego le sigo yo. Hombre, día nosotros nos dio para que terminemos hasta el otro lunes. También, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, Dígame. yo conté 28 preguntas. Logramos contestar 20. Excelente. Bueno, nos consulta sobre qué o cuál. La primera que encontramos, qué evento especial se menciona al principio del versículo 2. Pues lo que nosotros encontramos ahí es el evento especial es que vino palabra de Jehová a Jeremías. Ujú.
Ese es el evento que Jehová habla a Jeremías en ese momento, Y específicamente. para usted sería esa la pregunta, la principal de todas las que, o habría otra. Una principal. Ujú. Ok, la que más, vamos a ver. La 18, donde dice cuál es la progresión mencionada en el versículo 10. Esa me gustó a mí bastante. Ujú. El otro grupo también la estudió esa misma, ¿verdad? Y ellos mencionaban, ¿verdad? ¿Por qué primero tiene que hacer esto? ¿Por qué después tiene que hacer esto? ¿Y por qué después tiene que hacer lo otro, ¿verdad? Y concluíamos que lo dice en el versículo 10. ajá, Si es que habla, la progresión habla primero arrancar, segundo destruir, tercero arruinar, cuarto derribar, quinto edificar y sexto plantar. Es la progresión que habla ahí. ujú, correcto. Y todo va enlazado a lo que dice el versículo 16. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Entonces, ¿por qué viene todo este castigo? Por la idolatría. La Sí, idolatría de ellos había sido mucha y era necesario primero arrancar, después destruir, después arruinar, derribar y después edificar y plantar, porque ellos se habían corrompido. Ellos se habían corrompido, entonces era necesario hacer ese proceso y en ese orden, ¿no? En ese orden. Entonces, muy bien, excelente. Hermano Edín. Hermano, fíjese que mientras estábamos el pastor Elmer revisando, ¿verdad? Ahí las respuestas, Uh-huh. yo le preguntaba al hermano Elmer si él se recordaba de algún otro hombre de Dios que menciona la Biblia que decía que tenía problemas para hablar. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, Jeremías dice que es un niño, ¿va? Uh-huh. Y que por el hecho de ser un niño, ¿verdad? En el verso 6 el Señor le dice que no se preocupe por eso, que ni siquiera lo diga, Uh-huh. ¿verdad? Porque el Señor le dice, donde sea que te envíe irás, y luego le dice, eh, y todo lo que te mande, eso harás, ¿verdad? Entonces, nos recordábamos con el hermano Elmer cuando Dios también llamó a Moisés, ¿verdad? Pues, uh-huh. Así es. Entonces, me llamó la atención, ¿verdad? Porque uno ha leído tantas veces la Biblia, pero cuando uno no se detiene a examinar versículo por versículo y uno no tiene ese cuidado, ¿verdad? De ir haciendo apuntes y ver todo eso así como lo estamos viendo ahorita, detalladito, así bien minucioso, entonces uno se va encontrando con un montón de cosas que realmente no las había visto porque era lectura de la Biblia así de pasada, ¿verdad? No era algo que en lo que uno ahondaba, en lo que uno profundizaba. Uh-huh. Entonces, nos encontramos con el hermano Elmer con este detalle que realmente es lo que pasa, ¿verdad? Con nosotros los seres humanos, que siempre estamos buscando una excusa para todo, Correcto. ¿verdad? Y le comentaba a los otros hermanos en el grupo, ¿verdad? Que esa palabra, niño, la raíz, si ustedes lo buscan ahí en el diccionario Vine, esa palabra se usa más para un joven Mm, alrededor de unos 20 años, antes de casarse. Entonces, mm, de 20 años hasta antes de casarse, a esa etapa de la vida se refiere. Entonces,
no era un niño de 6 años, no era un niño que iba saliendo de la escuela y todo ahí, que Dios ya lo llamó. No, era una persona que sabía, era un hijo de sacerdote. Entonces él ya sabía, ya conocía de Dios. Tal vez no lo había tratado directamente, pero ya sabía. Y Dios lo escogió por algo, ¿verdad? Y el desafío es ese. Lo que yo te diga, eso vas a hacer. Entonces, eso es como responsabilidad, pero al mismo tiempo es decir, bueno, me toca ahora. O sea, si Dios me dice que tengo que juicio, o si Dios me dice que es bendición, entonces eso es lo que tengo que hablar. Entonces, es una gran responsabilidad para Jeremías en esa oportunidad, ¿verdad? Pero sí, y a veces nos quedamos con las excusas, ¿verdad? Y nos miramos de, no, Dios, elegía a otro. Pero bueno, Dios tiene un llamado para cada uno. De acuerdo, hermano. Excelente. Bueno, otro grupo, vamos a ver. Ya estamos ahí. El último grupo, vamos a ver una pregunta que ustedes elijan. De por qué, o de cómo, o de dónde. Hermano, Ujú, nosotros revisábamos la pregunta de cómo se dirige a Dios Jeremías en el versículo 6. ujú, Estuvimos hablando bastante de la forma como lo expresa la Biblia ahí. Y dice, yo dije, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño, pero realmente hicimos énfasis en ese Varios dijimos que era tartamudeando, o varios dijimos que se presentó con temor a Dios. Y yo les decía que no hay que ponerle, que no hay que ponerle hasta de más. Entonces, pero importante que dijo que he aquí, como que disponiéndose él para Jehová, y le dijo que no sabía hablar. Yo estoy ante ti y no sé hablar, prácticamente así. correcto. Y bueno, si nosotros nos vamos a Isaías, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace eh, Dios cuando Isaías se presenta? Lo va y lo limpia. Lo primero, limpiarlo primero. Entonces, y Dios ya sabía, porque dice que desde pequeño lo había elegido también. Entonces Dios ya lo conocía, igual a nosotros, ¿verdad? También ya nos conoce. Entonces, bueno, no es que nosotros vamos a poner esas excusas cuando Dios nos dice, hey, tienen que ir a predicar, hey, tienen que ir a hacer misiones allá, tienen que hablarle a alguien acerca de Dios, compañero de trabajo, familiar. Entonces, ahí está, ¿verdad? Perdón que me fui ya a las aplicaciones, ¿verdad? Pero normalmente uno, ¿verdad? Tiene que estudiar, tiene que ver la raíz, tiene que buscar la palabra, y para eso es importante las herramientas, los diccionarios, las enciclopedias y todo que nos hablan ahí de esto mismo, ¿verdad? También, entonces, eh, sí, ¿verdad? Buscar ahí a qué se refería Jeremías cuando dijo eso, y, y que bueno, al final Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Dios va a elegir a la persona y Dios va a capacitarlo, ¿verdad? También, como dice el siguiente versículo. Listo. ¿Algún otro comentario, hermanos? Bueno, entonces vamos a ir ya terminando la clase, ya es hora ya. Bueno, varias personas ya entregaron la primera tarea de lectura. El 16 vamos a entregar 1 y 2. Vamos a ver cómo van. Recuerden, ahora ya se nos adjuntó todas las preguntas de observación. Entonces, ánimo. Si ustedes pueden reunirse en grupo entre semana, sería lo ideal.
Y si ustedes no pueden reunirse en grupos y todo, y lo prefieren hacerlo solos, listo, ¿verdad? Pero la idea es que hagamos toda la observación de Jeremías, Jeremías capítulo 1, ¿verdad? Pastor. Diga, hermana Carmelina. Ujú. O sea, todas las preguntas, las 6. Todas las preguntas. Ah, Todas las preguntas ustedes lo van a contestar y eso lo hacen en una hoja aparte o lo hacen en su cuaderno y me lo envían. Me lo envían. Entonces, también sería, a ver, sería la tarea 1 o 2 para los que no han mandado todavía, más ujú. la observación, la parte Más de esta observación, otra, correcto. Igual, para la siguiente clase. Ajá. correcto. Si ustedes dicen, no, mire hermano, yo llegué hasta la mitad, bueno, está bien, no hay problema, ¿verdad? Si tiene preguntas, por eso pedimos ahí que estuvieran ustedes un material para ir anotando, ir escribiendo, o me mandan las preguntas. Mire hermano, eh, hicimos esta parte, pero quedamos en duda aquí. Listo, ustedes me lo envían y ahí vamos apoyándole, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo nos va con la primera parte. Y igual, vamos a contestar las preguntas difíciles, las vamos a contestar en la siguiente clase. Entonces, pero aquí tenemos ya una guía, una guía. Entonces, ánimo, ánimo. Viene cargado la próxima clase. Pero por eso era ir avanzando, ir avanzando. Entonces, todas las preguntas que mandamos ahí, vamos a ir escribiéndolas ahí en una hoja aparte. Y, o si usted ya imprimió el material, si tiene facilidad para imprimirlo, entonces lo imprime y ahí lo va escribiendo y solo me manda la foto. Le toma foto y me lo envía por WhatsApp o al correo y ahí lo vamos a ir agregando eh, a su lista de todo lo que va cumpliendo de sus materiales, ¿verdad? Preguntas o comentarios. Una pregunta, unas preguntas cuando se ven un poco complicadas, usted uno puede recurrir a, como le digo, a recursos como usted mencionaba, el diccionario Bain, ¿verdad? Ujú. Bueno, ir a buscar lo que es lo que yo le decía, el contexto histórico, ¿verdad? Para por lo menos entender un poco y apoyarse, ¿verdad? Correcto. Ahorita como alumnos de la clase, solo tenemos permitido el uso de diccionarios. Diccionarios. Si usted busca comentarios, le vamos a decir, hermano, no se adelante, todavía no. Solo diccionarios. Diccionario bíblico, eh, La, el Vine es muy bueno porque nos va diciendo la palabra, ¿verdad? La mm, palabra, de dónde viene esa palabra. Entonces, eso es muy bueno. Es grande, si ustedes lo tienen ahí en físico, es bien grande, pero sí, yo lo tengo. si tienen el programa es más práctico para buscar. Bueno, no sé si podré usar esa herramienta de que es la Biblia interlineal, donde viene el idioma hebreo y griego. Ajá. Correcto, de ahí lo pueden sacar. Esa palabra, ¿verdad? Nahar, que dice soy Ujú, niño, ujú. entonces ahí sale, ¿verdad? En el Vine sale, el hebreo es número tal, 30 y algo, no sé cuánto. Entonces ustedes van y la buscan y ahí sale todas las veces donde se usa y por eso es que decimos que se usa mayormente para decir, hablar de una persona joven. Correcto. Entonces, eso. Bueno, la otra pregunta, almendro. Entonces, ahí hay un juego de palabras, ¿verdad? Primero, una hoja de almendro era bueno, creo que me estoy adelantando, pero era una planta que florecía rápido, temprano. Entonces, y ahí es un juego de palabras con ya viene pronto, el juicio viene pronto. Entonces, por eso es que Dios la utilizó, ¿verdad? Entonces,
Igual, recuerden, estamos en Anatot, que es 5 kilómetros al norte de Jerusalén. Y aún así, Dios cuando en la otra visión le dice, veo una olla hirviendo hacia el norte. Entonces, ¿qué significa? Que del norte va a venir. ¿Y quién estaba al norte? Entonces ahí vemos en el mapa, en el norte viene Babilonia. Entonces, por eso son esas herramientas que tenemos que tener, el diccionario, el Vine, si podemos, para ir buscando las palabras interlineales, El Strong y también va. juego de mapas. Correcto, el Strong. El Strong es otra que también podemos usarlo ahorita. ¿Verdad? Pero comentarios, Sí, dejémoslos ahí en pendiente ahorita. Igual, fíjense que cuando las prácticas que nosotros normalmente hacemos es con una Biblia que no tenga títulos, y que no tenga las divisiones, si es posible, de esas que usan los gedeones, que viene todo en línea, así debería ser nuestra Biblia de estudio, sin comentarios, sin anotaciones, sin apuntes. ¿Por qué? Porque nosotros somos estudiantes, vamos a sacarle el provecho a la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero ya las otras herramientas después las vamos a ir agregando, ¿verdad? Entonces, listo. Preguntas, otra pregunta o comentario. Bueno, listo, hermanos. Entonces, están libres si quieren reunirse en los mismos grupos que estaban ahí o quieren, sienten más afinidad con otro de los hermanos de la clase. Listo, ahora ahí en el chat están los números de todos y cualquier cosa, ahí estamos pendientes si necesitan alguna ayuda con alguna pregunta, algo ahí. Estamos a la orden. Bueno, vamos a terminar orando y así concluimos la clase de hoy. Oramos. Gracias Dios por este día, gracias Padre porque tú eres bueno, gracias Dios porque nos das la oportunidad de estudiar este pasaje, estudiar tu palabra, Dios, y saber, Dios, que hay muchas cosas, Dios, que cuando estudiamos tu palabra las pasamos de largo, Dios. Y gracias Dios por esta herramienta que tú nos das a través del seminario, de poder detenernos en los detalles, analizar el texto, analizar las palabras principales, analizar los personajes principales. Y te pedimos, Dios, que en lo que vayamos estudiando, Dios, el pasaje, tú nos sigas hablando a nuestra mente, Dios, y que podamos, Dios, dedicar el tiempo, invertir el tiempo, Dios, en estudiar tu palabra y que sea una muy buena herramienta, Dios, para implementarla después en el estudio y el compartir tu palabra también a otras personas. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y te pedimos, Dios, que cada uno de los hermanos, Dios, tú les ayudes, Dios, en esta semana, en todas sus responsabilidades, en casa y también en el ministerio, y que también, Dios, podamos traer a muchas personas a tus pies. Gracias, Dios. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, listo, hermanos. Nos vemos. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones para todos, hermanos. Feliz noche. Amén. El Bendiciones. próximo lunes a Noches. las 7. Lunes a las 7. Sí. Ahí le vamos a recordar. Nos vemos.